Saludo a la querida Renata Turrent, quien ya está lista para la mesa de diálogo con el maestro Jaime Hernández. ¿Cómo estás, Renata? Te saludo con mucho gusto. Hola, querido Vicente, Jaime, y por supuesto a toda la audiencia que gusta estar por acá. Gracias por llegar a la cita, mi querida Renata. Y al querido Jaime Hernández, ¿qué le puedo decir? Agradecido en el alma que le esté poniendo pecho a las balas, profesionalmente hablando, en las noches de Sin Censura, los Sin Censura nocturnos. Mi querido Jaime, te saludo con mucho gusto. Buenos días. Querido Vicente, fíjate que ya me dicen el supletorio. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Ay, Jaime. Bueno, a ver, ¿cómo ven, mi querida Renata? Lo ocurrido en la mañanera hoy no me parece coincidencia que venga Jorge Ramos en plena discusión en el Senado de esta iniciativa de alargar el tiempo de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad hasta el 2028. Hace su circo. El circo ayer fue en el Senado con estos senadores de oposición. Y bueno, dame tu opinión, querida Renata, para entrarle de lleno a la mesa. Bueno, sí, por supuesto. Me gustaría empezar un poco retomando lo que dijo el presidente hoy en la mañanera sobre esta hipocresía del PAN. Qué curioso que después de haber hecho de este país desgraciadamente, un cementerio, se atrevan a salir a decir y haber sacado al ejército de manera ilegal, de manera inconstitucional, ahora se opongan a que las Fuerzas Armadas sigan haciendo las labores que desgraciadamente tienen que hacer por la guerra en la que nos metió Felipe Calderón, pero de manera legal, ¿no? Es increíble porque lo que implícitamente están diciendo es que, digo, claramente no tienen ninguna convicción, claramente lo que están haciendo es bloquear cualquier cuestión que pueda ayudar a avanzar todo posible avance de este gobierno, incluso si esto incluso que esto tenga que ver con la vida de la propia gente. Es increíble que el PAN salga a decir que esta no es la ruta, sino que la ruta la tienen ellos cuando gobernaron este país por 12 años y no pudieron hacerlo, y cuando gobiernan uno de los estados el estado más violento de todo el país, que es Guanajuato. Es increíble de verdad, me parece ofensivo que puedan tener tanto cinismo para salir a decir que esa no es la ruta, que la ruta de la militarización, cuando ellos militarizaron la seguridad pública por haber hecho una guerra que no tenía ningún sentido, más allá de legitimar a un presidente que se robó una elección. Eh, yo creo que la gente sabe perfectamente qué significa esto. Creo que la gente de Guanajuato, estoy segura, ¿no? Ahí están los datos, que quisiera tener una Guardia Nacional e incluso el Ejército, mientras se consolida la Guardia Nacional, para labores de seguridad. Que no queramos tener al Ejército y a la Marina en las calles para hacer labores de seguridad, es obvio que nadie queremos hacerlo, pero es imposible pedir que se desmilitarice un país que tiene un crimen organizado totalmente militarizado. Es imposible. Ningún analista de seguridad serio lo disputa, ¿no? La necesidad de tener fuerzas militares en las calles para pública, desgraciadamente. Ahora, a mí me gustaría conectar esto con la reforma aprobada de la Guardia Nacional, pues es la única opción, la única ruta que se ha propuesto de manera seria de cómo sí se puede sacar al ejército y a la marina de las calles. Me gustaría explicar muy rápidamente por qué. Se ha hecho un rollo en la conversación pública de que el ejército absorbe a la Guardia Nacional. Esto es falso. El ejército no absorbe a la Guardia Nacional. La Secretaría de Defensa Nacional absorbe operativamente y administrativamente la Guardia Nacional. ¿Por qué es importante esta diferencia? Bueno, porque la Sedena, la Secretaría de la Defensa Nacional, ahora tiene tres corporaciones en su mando: la Guardia Nacional, las Fuerzas Aéreas y el Ejército. Tanto las Fuerzas Aéreas como el Ejército están entrenados para labores bélicas, para labores de protección, de seguridad nacional,
de soberanía. Mientras que la Guardia Nacional, por diseño, en la ley, si ustedes leen la iniciativa, que ahora es reforma de la ley de la Guardia Nacional, por diseño, las fuerzas de la Guardia Nacional son entrenadas como una policía militar. Entonces, explícitamente la ley dice que tanto el uso de la proporcional de la fuerza, el tipo de armas que usa la Guardia Nacional, las leyes a las que están sujetas, el objetivo de la Guardia Nacional, que es proteger la vida y la propiedad privada y la paz y la tranquilidad de la gente, son distintas a las de las otras dos corporaciones que están dentro de la Sedena. Entonces, por eso es importante, no solamente es una diferencia semántica, es una diferencia importante que Juan Pablo Morales, un historiador, aportó a la conversación pública y que creo que es muy importante retomarlo para poder hacer este análisis de manera más seria. Lo importante de esto es que al tener la corporación de la Guardia Nacional bajo su propia comandancia y una comandancia distinta a la del Ejército, es decir, ahora les decía, estas tres corporaciones, Guardia Nacional, Fuerzas Aéreas y Ejército, tienen sus propias comandancias, ya decía yo, ¿no? Tanto el objetivo y son distintos, pero además de todo, esto significa que al entrenar a la Guardia Nacional como policías militares, eventualmente van a poderse hacer cargo estos 150,000 guardias nacionales de los trabajos de seguridad pública y entonces se va a poder sacar al ejército de la marina de las calles, ¿no? De hacer labores de seguridad. ¿Esto qué representa? Bueno, es un cambio muy importante porque, como decía, dentro de estas tres comandancias, el entrenamiento, el adoctrinamiento es distinto. Entonces, esta es la única ruta que permite que una policía militarizada, sí, pero policía, pueda encargarse de las labores de seguridad y no se siga manteniendo el ejército. Porque antes de esta reforma de la Guardia Nacional no había una ruta seria para sacar en el mediano plazo al ejército y a la marina de las calles. Ahora, que no se puedan sacar hoy todavía porque la Guardia Nacional no está consolidada, claro, es cierto, y para eso es que se pide o se busca esta reforma para mantener al ejército y a la marina en labores de seguridad de aquí hasta 2018 de manera constitucional. Mi querido Jaime,